Hola, ¿qué tal, hermanos? Bienvenidos a un episodio más de Tu Momento Selah. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema con nuestro hermano Alejandro, que igual lo tenemos otra vez aquí de invitado, acerca sobre el verdadero origen de la Navidad. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien, gracias, Sajid. Gracias por invitarme otra vez. Sí, Ya qué dijimos bueno, que es gracias. nuestro historiador aquí de cajón. Así que bueno, nuestro hermano Alejandro y yo estaremos hablando sobre un tema que pues para muchos la Navidad es algo malo, unos no la celebran, para otros es una festividad en donde es tiempo para estar con familia y bueno, es una temporada muy bonita, creo que es de mis temporadas favoritas también, el pasar tiempo con la familia y es un tiempo, pues no sé, muy bonito la verdad. ¿Usted qué Sí, piensa, hermano? sí, también pienso lo mismo. A mí también me gusta la época de la Navidad y digo, pues bueno, hay muchos hermanos que no lo celebran, ¿verdad? Y digo, de ahí en fuera todos lo demás lo celebran. A lo mejor entonces estaríamos más como a ver, pues porque algunos no lo celebran quizás y los que lo celebran, como dices, pues también no incurrir pues en excesos, ¿no? Por Sí, decirlo así. claro, ya que la sidrita, el vinito, todo con medida, ¿no es cierto? Bueno, estaremos compartiendo un poquito más acerca, pues como hemos estado en otros episodios, como el del Halloween, que si no lo han visto, les dejamos en la descripción. Bueno, aquí en las tarjetitas les estará apareciendo la recomendación del video del Halloween o incluso el más nuevo que hemos lanzado también sobre la historia de la Virgen de Guadalupe, que es una festividad muy eh, conmemorada aquí en México, donde acuden no nada más personas de aquí de México, de la República, sino que internacionalmente pues es un icono, como lo estábamos viendo, muy representativo en el mundo del catolicismo. Sí. Entonces, el día de hoy estaremos hablando sobre el origen de la Navidad, de dónde surgen todos estos, pues tanto mitos como pues la verdadera historia de la Navidad, que como bien su nombre es la natalidad, que es bueno, natividad, que es sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que es lo más importante y por lo cual nosotros como cristianos celebramos. Así que, bueno, hermano, ¿cómo es que surge esta historia? ¿Cómo vamos a desenvolver todo esto acerca de la historia de la Navidad? Bueno, pues generalmente lo que se dice así comúnmente es que pues tiene un origen pagano, ¿no? En la adoración al sol. Y lo más seguro es que la fecha del 25 de diciembre sí se haya establecido así de esa manera, ¿no? Ujú. Y bueno, y por eso muchos han decidido o deciden, ¿verdad? No celebrar o no festejar ni conmemorar el nacimiento de Jesucristo en ese día, ni en ningún día, ¿verdad? Claro, porque Ujú. bíblicamente no sabemos Sí, en qué claro, día nació, ¿no? no está la Entonces, fecha. Ujú. se optó por el día 25, como muchas festividades, eh, bueno, les llaman cristianos, Mm. cuando anteriormente pues se denominaba el catolicismo, ¿no? Pero Sí, pues lo mismo, o sea, que como lo vimos en lo de la Virgen, que trataban de una fiesta pagana, hacerlo como más, bueno, no sé, como que poner, ¿no? Una ujú. fecha, quitar una fecha pagana, pero poner otra más. Entonces, escogieron el 25, que era incluso lo del solsticio de invierno, ¿no? Sí, así es, pero bueno, ¿qué crees que desde antes, anteriormente, incluso cuando los romanos perseguían a los cristianos, ya de la fecha del 25 de diciembre que quedó como oficialmente establecida, pues fue ya después, por ahí del año 355 más o menos, Ujú. pero desde el primer siglo, de acuerdo a lo que, pues bueno, estuve investigando, los cristianos, los gentiles que se iban añadiendo a las diferentes iglesias, buscaban como conmemorar o darle un peso especial al nacimiento de Jesucristo. Entonces muchos tenían la costumbre de hacer un viaje a Belén en el primer y en el segundo siglo, donde todavía supuestamente se tenía localizada la gruta en donde estaba el pesebre donde nació Jesucristo. Entonces muchos decían que la tenían localizada así exactamente, y pues bueno, hay testimonios de algunos cristianos de los primeros, del segundo siglo, como Justino Mártir y Orígenes, que daban testimonio de que, bueno, ellos mismos habían estado ahí donde era la gruta donde había nacido Cristo y muchos iban a visitarlo.
Incluso este lugar se hizo tan famoso, muchos cristianos tenían la costumbre de ir a visitarlo y bueno, pues es que si se conservaba el lugar, pues si podías, pues yo creo que seguramente Claro, quisieras ir, ¿no? claro, Y claro. estar ahí. Entonces, incluso el emperador Adriano, cuando fue la última revuelta judía, en el 132-135, él trató de desaparecer todo indicio de judaísmo y cristianismo que hubiera en el imperio, y él se fue ahí precisamente a Judea, y en los lugares famosos de los que los cristianos visitaban, que era pues el Gólgota, ¿verdad? Donde Sí, estaba la tumba y esta gruta donde había nacido Cristo, el emperador Adriano puso estatuas de algunos dioses, y en particular ahí en esa gruta plantó un bosque, ¿verdad? Y dedicado a Tamuz, al dios Tamuz, que pues precisamente es un dios oriental que tenía su fecha de nacimiento el 25 de diciembre, pero bueno, pero no funcionó, ¿verdad? Los cristianos siguieron yendo y no desapareció para nada el cristianismo, al contrario, conforme más pasaba el tiempo, más se aumentó, pero aquí lo destacado es que sí los cristianos como que ya conmemoraban de alguna manera el nacimiento de Cristo, algunos se dirigían allá, y en el siglo segundo tenemos a muchos que especularon acerca de cuál habría sido la probable fecha en la cual habría nacido Cristo, ¿no? ujú, Y entre estas fechas, pues también se llegó a manejar incluso desde muy temprana, desde el siglo segundo, el 25 de diciembre, y esto fue Sexto Julio Africano, un cristiano, bueno, ¿verdad?, converso del paganismo. Él era como una especie de filósofo estudioso antes de ser cristiano, ¿verdad? Y él entonces, pues bueno, por ahí escribió en uno de sus libros, ¿verdad? Especuló que la fecha podría ser el 25 de diciembre. Esto, claro, pues sí, dominado por su especulación, por su mentalidad, pues que venía del paganismo, ¿no? Porque él decía que el 25 de marzo seguramente fue el día de la creación, en el día en el que es el equinoccio de primavera, y ujú. 9 meses después, pues es 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Entonces, ellos sí se basaban en este tipo de fenómenos naturales para tratar de hacer sus cálculos de acuerdo a cómo ellos Claro. lo pensaban, ¿no? Y desde muy temprano también encontramos el mismo Orígenes que el que estuvo presente ahí en la gruta, y el obispo de Roma, un obispo de Roma prominente llamado Fabián. Ellos estaban en contra de celebrar aniversarios y estar especulando acerca de la fecha de nacimiento de Cristo, por ejemplo. Entonces tenemos desde muy temprano tenemos estas Ya dos tenemos posiciones. Sí. esa idea del 25. Sí, aunque esa fecha no fue muy aceptada, sino hasta ya después se hizo oficial por el obispo de Roma, que ya para esa época tenía más poder, ¿verdad? Porque los emperadores después de Constantino pues le habían dado preeminencia a lo que ya iba haciéndose pues la religión católica, ¿no? Que todavía no estaba así como lo es hoy, pero ya había algunos que estaban cercanos al poder, entre ellos el obispo de Roma, que se llamó Julio, el que fijó la fecha entre el 337 y el 352, que fue cuando él estuvo en esa congregación de Roma siendo el obispo. La estableció como oficial y luego su sucesor Liberio como inamovible, ¿no? Entonces ahí fue cuando ellos establecieron esa fecha como oficial inamovible, ya dentro del Imperio Romano católico, podríamos decir primitivo, ¿no? Católico primitivo. Sin Sí. embargo, hasta esa fecha se manejaban más de 30 fechas distintas en las diferentes congregaciones. O sea, sí, sí, así ha estado Sí, el sigue siendo asunto. todavía, bueno, que hasta ahorita sigue Ujú. siendo un misterio, ¿no? O sea, no Sí, hay, no hay una fecha en la cual, pues digamos, este día ujú, nació Jesús, ¿no? sí, Y por lo mismo, o sea, de que sabemos que, como lo vimos en el episodio pasado, de que Dios a lo mejor eh, ha puesto, bueno, no ha dejado como tal cositas de ese estilo porque sabe nuestra tendencia a adorar los días sí, e claro. incluso las estatuas y demás, Sí, ¿no? sí, Por sí. eso yo creo que Dios dijo, no, porque si no, lejos de conmemorar el nacimiento de Jesucristo, que no nada más, bueno, no es el hecho de que regalos y demás, que es una temporada muy bonita, la cual pues yo puedo decir que es mi favorita temporada del año es diciembre, estas fechas dicembrinas, porque pues se siente ese
calor de familia, Sí, de amigos, en el mundo. Y en el mundo, o sea, totalmente en el mundo se respira sí. ese espíritu navideño, ¿no? Ujú, sí, Entonces, pero el mensaje de lo cual es la Navidad es porque Cristo nació eh, y pues murió vino primeramente pues para morir por nuestros pecados, ¿no? así Y eso es. es lo que celebramos. Que hoy en día, pues bueno, lo han tragiversado demasiado pues ya no es tanto de que celebran el nacimiento de Jesucristo, ya nada más es como Ujú. la cena, la familia, los regalos y tan tan se acabó. Sí, O sea, ya no exactamente. es el tomar un tiempo como a lo mejor lo deberíamos de hacer muchos cristianos, el meditar en estas fechas, el poder decir, gracias Dios porque has venido eh, a este mundo dejando pues su divinidad, Ujú. dejando pues todo, ¿no? Sí, Por sí. poder rescatar lo que nosotros mismos provocamos, esa separación del Padre por medio del pecado y pues a pesar de eso, Dios manda a su Hijo y por medio de Jesús, de aquel que nació, es que tenemos otra vez esa comunión con el Padre, que es la oración, ¿no? Que tan, bueno, vaya, Ujú. pues ya directo, ¿no? Sí, sí. Antes pues era el sumo sacerdote el único que tenía esa comunión, ¿no? Entonces, pues hay que valorar eso. Creo que se ha perdido muchísimo Sí, claro. el verdadero sentido de la Navidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver todo ahorita el hermano tiene también diferentes datos de dónde sale, por ejemplo, o por qué muchos piensan que, no sé, no se debería de celebrar la Navidad, ¿no? Es por eso, bueno, ya nos dijeron uno que era porque, pues viene a lo mejor de un día pagano, ¿no? Ujú. Bueno, se decía a muchos dioses, de que no se deciden, e incluso para muchos, eh, vaya, tan puritanos en ese sentido de que son Ujú. muy así a la palabra, pues no lo celebran porque dicen que pues igual están rindiéndole el, a un día, ¿no? En específico. Entonces, Sí, pues diferimos mucho porque pues lo que en realidad se debería de estar eh, celebrando, como decimos, es el nacimiento de Jesucristo, ¿no? sí, sí, sí. Y hermano, ¿de dónde salen diferentes cositas? Por ejemplo, el arbolito de Navidad, que si muchos preguntan que si sí lo ponemos, que si el cristiano lo puede poner, que si no, que todo esto, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale el arbolito de Navidad típico que es el pinito? Bueno, ese sale de un evangelista o predicador que bueno, fue enviado como misionero a las tribus germánicas. Creo que era Bonifacio, bueno, los católicos lo conocen como San Bonifacio, ¿verdad? Él ya estaba pues dentro de la Iglesia Católica, pero todavía la Iglesia Católica no era lo que hoy. Sí, Realmente, pues no sé, incluso yo dudo que sí fuera pues realmente católico, ¿no? Ya también la historia ha sido pues distorsionada y todo eso, ¿no? Y los católicos pues sabemos que se adjudican ellos incluso que pues, la primera iglesia fue católica y pues bueno, entonces por eso no es tan fiable a veces lo que las fuentes dicen en ese sentido. Pero él fue enviado a evangelizar a estas tribus germánicas y bueno, ellos adoraban, tenían, había un árbol, que todas las tribus germánicas tenían como que su árbol, ¿no? Al que le llamaban el árbol de la vida, que representaba el árbol de la vida, en donde, claro. pues, en la copa, pues, estaban los dioses y todo esto, ¿no? Entonces ellos acostumbraban a festejar adornando este árbol. ¿Ese árbol Entonces, de la vida es nórdico? es, sí, nórdico, pero germánico, es de las tribus germánicas. Ujú. Había, hay algunos más al norte, ¿verdad? Como en los países que actualmente son Suecia, Noruega, Sí. y otros más al centro de Europa, pues en Alemania, por ejemplo, Austria. O sea, todo eso lo Ujú. abarcaban las tribus Sí, germánicas y sí, sí, es había bien común muchas. en ese del árbol de la vida y que, Ujú. bueno, ya la mitología nórdica, ¿no? Hablando Sí, sobre, pues, dónde viene Thor y todo eso, ¿no? Que exactamente. incluso conectan a los nueve mundos, ¿no? Ujú. Así es, tenían, y luego varían la cantidad de mundos y los dioses, ¿no? Sí, Están ¿no? Desde Thor, Odín, Odín, ¿no? Loki. Todos esos dioses, nórdicos que estaban en las tribus germánicas, había muchas diferentes, pero todas tenían en común como que ciertos rasgos que pues, y entre ellos su idioma, pero y otro rasgo en común era que ellos tenían su árbol de la vida,
al que adornaban. Y entonces a este predicador se le ocurrió la idea como de usar esto para predicarles el evangelio. Entonces él cortó un árbol, cortó una conífera, ¿verdad? Que representaba pues la Trinidad. Y entonces él lo que les mostró con este árbol era que lo adornó con manzanas o con algún fruto. Y este árbol Ujú. representaba pues el árbol de la ciencia del bien y del mal, que había hecho caer a Adán Adán y y Eva, Eva, ajá. exactamente. Y en esta celebración de la Navidad pues cambiaban, de pronto le ponían velas al árbol y estas simbolizaban que pues Cristo vino a traer luz, ¿verdad? Y vida y a sacarnos del pecado. Era la representación del árbol. En este árbol no hubo un sincretismo religioso. ¿Por qué? Porque no hubo una mezcla entre lo que adoraban los germanos y lo que es Cristo, porque ahí simplemente se tomó como la idea Sí, de usar este árbol como para explicárselos, ¿no? De una claro, forma didáctica, por claro, decirlo claro. así, que ellos lo pudieran entender. Porque en esa época las tribus germánicas, pues, o sea, no es lo que ahorita es Europa, ellos estaban así muy, pues, incivilizados, podríamos decir, estaban... No eran países de primer mundo. no, eran de cuarto mundo, yo creo. En esa época sí estaban así sin saber leer. O Sí, sea, eran así como nosotros a lo mejor hoy veremos a los que viven en el Amazonas o algo así. Así eran los alemanes, los holandeses, los noruegos, los suecos, así en esa época eran así. Entonces, pues no era tan fácil darles a entender y aparte eran también muy agresivos, se podría decir, muy salvajes. No era tan fácil darles a entender el mensaje, a lo mejor él se los dio a entender así. Y pues bueno, tuvo cierto resultado quizás, pero tanto que pues se conserva hasta el día de hoy la tradición del árbol de Navidad. Con el paso del tiempo pues, se le fueron añadiendo muchas las diferentes tipos de esferas y demás. adornos, sí. Yo la verdad pensé que venía como de otra. Vaya, sí pensé que venía de allá, Ujú. pero con otra historia totalmente diferente. A lo mejor yo la escuché así le digo, a lo mejor de alguien que decía, no, es que eso es pagano y demás. Sí, Porque muchos yo lo lo tachan escuché así tal cual. Ujú. como esos árboles en donde incluso sacrificaban a las personas y en Ujú. lugar de ponerle manzanitas, sino eran las cabezas, creo que igual vienen siendo lo de como hablábamos acerca en el Halloween de los druidas. Los druidas, sí, Esos, puede ser. y eran los que como que clavaban las cabezas ahí Ujú. y esos eran sus arbolitos de Navidad. Entonces, yo siento que, bueno, ¿ya vieron la desinformación? A que no, 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 a que no, no, no. Pues el no estar bien informados, mejor me Sí, evito de problemas. este, pues vaya, trae pues toda una cadena de desinformación, eso era. sí, sí. En donde pues ni siquiera con bases bien Ujú. tenemos acerca del arbolito de Navidad que hoy es considerado que muchos incluso de nosotros como cristianos estamos en que si es bueno ponerlo, no es bueno ponerlo, Sí, claro. por lo mismo de que pues bueno, en la Biblia no viene que pongas un arbolito de Navidad, ¿no? Ujú. Y que como vemos, pues fue por alguien que tuvo esa iniciativa de explicarle a no creyentes, a aquellos Sí, que sí. no conocían nada de la palabra de Dios, pues una manera, a mí se me hace muy didáctica Sí, sí, sí. de representar eso, ¿no? O sea, las manzanas, ¿qué era lo que significaban, hermano? Era el árbol de la ciencia del bien y del Ah, mal. bueno, ok. Ajá, y el fruto según es lo que había llevado. Bueno, como la Biblia lo indica, que habían Sí, comido del fruto y cayeron las velas en era lo que pecado. significaba de dar luz, ¿no? Ajá, la A luz, la luz así, que es Jesucristo. exactamente, que pues vino a quitar esa condición, ¿no? Del hombre preso pues, en sus pecados. Exactamente. Ujú. Bueno, ya vieron, o sea que no es nada malo, ¿no? En lo Sí, sí, sí. personal, no, bueno, mi familia sí pone un arbolito, ¿vale? No con ese significado y creo que está de fondo, ¿vale? Pero, pues bueno, no es con ningún significado así vaya, tratamos de no, aquellos que no lo ponen, bueno, no, Respetable, ¿no? respetable, Sí, ¿no? Si no lo ponen, perfecto, sí. adelante, ¿no? Pero, vaya, nosotros no consideramos que sea algo malo, así que, bueno, nosotros, pues, bueno, mi familia también no es cristiana, así que
pues, bueno, no les voy a decir, no, quiten el árbol porque eso Sí. es una obra pagana ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, pues poderles enseñar y ministrar, ¿no? A lo mejor si Ujú. yo no me sabía esa del arbolito y pues se me hace algo didáctico, algo bonito de cómo pudo ese hombre eh, compartir, ¿no? Un poco de Ujú. lo que, pues para enseñar a los demás, ¿no? Y bueno, otra cosita que vamos a hablar también es sobre, pues, estas fechas vienen regalos, pero no del intercambio, sino vienen de alguien de rojo, con una barbita diciendo ho, ho, ho. Así que, Sí. ¿qué pasa o cómo es que surge? Porque sí es cierto, lejos de que estemos celebrando el nacimiento de Jesucristo, yo de niño esperaba ansiosamente que llegara Santa Claus, ¿no? Sí, sí, Y sí. cómo fue que fue llegando este señor a las historias y a la Navidad, que se apropió totalmente de la Navidad Santa Claus en lugar del nacimiento. Sí, claro, pues sí, como sí, sí es verdad que realmente pues la empresa de Coca-Cola pues es directamente responsable de esto, porque sí hay una fiesta de San Nicolás, pero originalmente se celebraba el 6 de diciembre. Entonces, en el siglo XIX, empezaron a introducirse algunos cambios, pues en las tradiciones, pero ya en 1920 creo que fue cuando Coca-Cola lanzó una campaña publicitaria, ya de las primeras campañas publicitarias, ¿no? De la historia, a lo mejor, de las empresas modernas, Ujú. de Navidad, en donde pues ya puso al famoso Santa Claus así, tal cual, es hoy, ¿no? Pero antes, pues, se conmemoraba la muerte de un antiguo obispo, ¿no? Del turco de la ciudad de Mira, que se llamaba San Nicolás. Bueno, así se le conoce como San Nicolás, se llamaba Nicolás o Nicolás de Mira. Nació en el año 280 después de Cristo, muy, muy antiguo. Y entonces él tenía fama pues de ser un hombre bondadoso, ¿verdad? En esa época muchos se convertían al cristianismo, Ujú. eran ricos y pues lo que hacían era donar todo su dinero, vendían todas sus cosas y las Claro. donaban a los pobres. Hay muchos que tienen testimonios así en esa época y él fue uno de ellos, que él nació ya siendo cristiano, pero de todas maneras, no sé, en esa época se acostumbraba, había muchos que se atrevían a hacer eso, vender todas sus cosas Sí, y una de los ellas era, regalaban. bueno, no sé si era cristiana, ¿no? Pero la Madre Teresa de Calcuta era Sí, una de así, ellas, que según yo, bueno, bueno, yo lo había leído, ella era una princesa que dejó toda su realeza, ¿no? Por poder ir a ayudar a los enfermos. sí. Bueno, esa era yo como Esa la es más conocía, ¿no? moderna, ¿no? Sí, Esa es ella es súper moderna. más contemporáneo. Sí, pero en esa época hubo muchos, no me viene ahorita a la mente, había otro que se llamaba Basilio, que posteriormente la Iglesia Católica pues ya los veneró como santos, ¿no? Pues porque la gente tuvieron mucho como la gente los estimaba mucho, particular porque pues hacían estas obras de caridad. Entonces, Nicolás de Mira, aparte de que regaló, bueno, todas sus cosas, también acostumbraba a hacer regalos a los niños y él se dedicaba a fabricar juguetes y los regalaba a los niños. Entonces, cuando él murió, por ahí del año 335 me parece, pues de que lo estimaban, él murió un 6 de diciembre, al parecer, entonces se quedó ahí en la ciudad natal de él, pues como una tradición de ese día regalar a los niños juguetes. Ujú. Y bueno, y esa tradición pasó a varias iglesias, tanto orientales como occidentales, pero sin embargo no a todas, como que no tuvo mucho auge. Sin embargo, en Holanda sí se celebraba mucho este 6 de diciembre eso de los regalos. Y bueno, y cuando los holandeses, cuando un grupo funda Nueva Ámsterdam, ahí en lo que actualmente es Nueva York, en Estados Unidos, pues llevan ellos esa tradición. Para ese entonces, pues en su idioma le decían Sinterklaas, ¿no? Que quiere decir como San Nicolás, pero en Sí. holandés. En holandés, pues antiguo. Y después, pues llegaron los ingleses y fue cuando compraron esas tierras a los holandeses y fundaron Nueva York, que pues bueno, por el idioma y todo eso, pues ya le empezaron a decir Santa Claus. Y luego ya en el siglo XIX, pues se tomó la historia de San Nicolás por algunos escritores pues románticos del estilo literario romántico que le metieron muchas cosas que
no eran de la historia original, pero como que esas historias tuvieron cierto impacto y luego Coca-Cola pues tomó de esas y ya hizo su Santa Claus con duendes y toda Sí, la cosa, no. ¿no? Todo distorsionado, pero pues realmente sí, pues incluso hasta el sentido también de ese Santa Claus pues ya se perdió, porque originalmente incluso pues era cristiano, ¿no? Y una persona muy entregada también a su fe en esa Claro. época y pues bueno, actualmente todo eso se ha borrado. Sin embargo, en los primeros cristianos pues vemos que ellos conmemoraban el nacimiento de Cristo, se les hacía algo muy especial. Algunos, como también lo mencioné, estaban en contra de los aniversarios y todo eso, pero otros sí buscaban pues la fecha, ¿verdad? Había muchos que buscaban la fecha del nacimiento porque querían conmemorarlo, porque fue un acontecimiento muy importante en esa época. Ya, pues ya nos hablaste de que vino, pues bueno, Cristo vino a dar su vida, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Para darnos vida eterna, para Claro. librar nuestras almas de la condenación. Pero eso en esa época, pues tuvo un efecto ya en las vidas transformadas de los nuevos cristianos, de tal manera que sí tenía un impacto, las iglesias locales en esa época tenían un impacto muy fuerte sobre los romanos, tanto que crecían mucho y a pesar de ser perseguidos crecían y crecían, porque en aquella época se practicaban muchas cosas, muchas prácticas muy crueles y pecaminosas que no se veían dentro de las comunidades cristianas. No sé, por ejemplo, me viene a la mente que en esa época era generalizado en Roma que el padre de una familia tenía total derecho y potestad sobre los miembros de su familia. El único sujeto de derechos era el padre de familia que le llamaban el pater, ¿no? O el patriarca, y muchas veces se practicaba de que eh, si un niño que nacía pues no lo querían, lo aventaban, ¿no? Al lago a que se lo comieran los cocodrilos. Y generalmente Oh, más si era niña, era muy común que lo aventaban a los cocodrilos o lo dejaban que se ahogaba en el río sin problemas, eso era algo que se acostumbraba. Y muchos cristianos empezaron a recoger a estos niños, ¿verdad? Los adoptaron y también la esclavitud, incluso infantil, muchos cristianos wow. eran comprados muchos cristianos compraban a los niños para darles libertad, también el matrimonio infantil, se acostumbraba mucho de que pues a las niñas ya se daban matrimonio desde los 11 años, 10 años, 12 y el matrimonio se consumaba, ¿no? O sea, eran prácticas muy feas, el circo romano, etcétera. Y realmente el mundo estando en esta decadencia moral, pues sí tuvo un gran impacto pues en ese entonces los cristianos sí tenían una influencia, sí fueron luz, ¿verdad? Incluso fueron perseguidos y todos aún así seguían aumentando y yo creo que pues todo ello orilló a que pues muchos gentiles pues tuvieran así como que al integrarse, ¿no? Al cristianismo esta como admiración y buscaran poder ir y conocer los lugares donde estuvo Cristo, la gruta donde nació, el Gólgota y todo ello, y incluso buscar la fecha de su nacimiento, y también pues comenzar a celebrar o festejar su nacimiento. Y Claro. esto tenía pues también esa del paganismo de celebrar los cumpleaños. Creo que en el judaísmo esto no se hacía, porque Orígenes de Alejandría, que era un cristiano también en esa época, en la ciudad de Alejandría, que era el que se oponía a esto de tratar de buscar la fecha del nacimiento o celebrar los cumpleaños, aludía pues a un judío que se llamaba Filón de Alejandría, que decía que esto de los aniversarios era propio de los paganos y ponían como ejemplo el versículo de Génesis 40:20, en donde pues bueno, el faraón estaba celebrando su cumpleaños, ¿no? Y ese versículo ellos ponían como Como arma para... como arma para evitar la celebración de cumpleaños o la celebración, Mm. la que empezaba apenas la celebración de la Navidad, o sea, o del nacimiento de Sí, Cristo, bueno, voy a tomar conmemoración. lectura de ese versículo. Dice, al tercer día, que era día del cumpleaños de Faraón, Ujú. el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Ujú. Entonces, como Faraón festejó su cumpleaños, pues ellos veían como que pues Sí. eso no lo podían practicar los cristianos, ¿no? Y eso era lo que ellos usaban en esa época. Wow. Y en esa época pues no estaba el argumento de que pues no, pues es que el 25 de diciembre es pagano y cosas así, porque todavía no se fijaba la fecha.
pero sí estaba ese argumento de que en los aniversarios no. Y Wow, yo pues no bueno, sabía ese dato sí, de por qué no lo celebraba, ¿no? sí, Que bueno, pues, digo, o sea, creo que lo primordial era de que, pues, Jesús nació, ¿no? sí, claro. Independientemente de cuál fue el día, de más, o sea, no sé, yo siempre digo, de niño se nos enseñaba de que, pórtate bien, porque si no, Santa no te va a traer nada, ¿no? Ujú. O sea, pero era más esperada a Santa Claus Sí, que, que el mero hecho de saber que alguien había venido por ti, ¿no? ujú, Y no sé, a mí se me hace algo tan impresionante que ningún otro dios de cualquiera religión, este, pues Jesucristo fue el único que incluso dividió el tiempo en dos, ¿no? sí, O claro. sea, fue el único que fue antes de su nacimiento y después de su nacimiento, ¿no? Fue el único que en el mundo hizo un stand-by que Sí, dijeron, claro, bueno, un a cambio partir de aquí, radical. ¿no? Este, yo sigo diciendo que es algo tan, tan impresionante, ¿no? O sea, Ujú. como dice la Biblia que incluso todos alguna vez habrán escuchado de la historia de la cruz, de aquel que nació, Sí. ¿no? Y también como... estoy leyendo un libro acerca sobre... se llama Ética Cristiana y Ujú. habla sobre la cosmovisión, bueno, cosmovisión cristiana e incluso la conciencia que Dios pone, ¿no? En uno de saber que, bueno, como decíamos, de que hay algo más, este, que, que está sobre nosotros, ¿no? Sí. Y algo bien interesante que yo me preguntaba, dije, bueno, ¿y cómo, si no fue hasta que llegaron los españoles aquí a América, cómo fue que ellos, vaya, nuestros nativos, tenían la oportunidad de conocer de Dios, ¿no? Sí. Y muchos teólogos se basan en eso, en que pues Dios les dejó a cada hombre, está sembrado esa conciencia Sí, sí. de, de que hay alguien más, ¿no? Ujú. Que bien, um, muchos de todos los de aquí de Latinoamérica tenían a sus dioses. Bueno, no nada más los de Latinoamérica, sino todas Sí. los demás países siempre han tenido a dioses, porque Ujú. creo que solamente los judíos son monoteístas. Ujú. Originalmente Este, sí, nada más. ajá, entonces, de ahí en fuera, todos Ujú. son politeístas, ¿no? Sí. O la mayoría. Y se me hace bien interesante cómo incluso yo lo veo, Netzahualcóyotl, Ujú. en sus poemas, muchos piensan que Netzahualcóyotl sí llegó a conocer a Dios, a Jesucristo. Bueno, no digo Jesucristo No, porque no lo... Jesucristo, pero que había un único Dios. Exactamente, porque Ajá. muchos piensan ya estando estudiando sus poemas, Ujú. porque él era el único que le daba como que sus poemas a alguien más. Sí. Vaya, no al Dios de la tierra, no al Dios de la lluvia, Ujú. sino al Dios creador de todo. Y se me hace Sí. bien interesante. Dije, wow, cómo alguien así, este, de así, pues le daba culto a alguien así, ¿no? Ujú. Y no sé, se me hace muy, muy bonito el hecho de que, pues, en estas fechas se conmemore, pues, el nacimiento de Jesucristo, que, bueno, hasta ahorita yo sigo infinitamente agradecido por todo lo que ha hecho en mi vida, pues primeramente por darme la salvación. Sí, Yo a la claro. edad de 10 años reconocí a Jesucristo en mi corazón y desde ahí pues le he dedicado mi vida y bueno, es por él que existe este espacio, existe este podcast, que Ujú. bueno, es únicamente para él que podamos nosotros compartir mensajes, compartir pues no opiniones, porque pues para opiniones, como bien decía, todos pueden opinar, ¿no? Sí, todos pueden Sino opinar. compartir en este podcast, pues principalmente todo basado acerca de la Biblia. Todo lo que estamos hablando está en la Biblia o lo tenemos documentado acerca Sí, claro, de la documentado. historia, Fuentes ¿no? históricas, sí. Y bueno, también hay otra, bueno, en estas fechas no nada más recibimos regalos de Santa Claus, Sí. sino también de los magos, ¿no? Que en todo el mundo se ha hecho lo de los tres reyes magos, que
hasta sus nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Y bueno, esta historia, ¿cómo fue que surgió? Bueno, muchos, supongo que no todos han leído a lo mejor, bueno, si nos están escuchando creyentes, pues bueno, sabrán la historia que viene en Mateo y acerca de todo esto, ¿no? Y nosotros igual incluso acabamos de hacer una pastorela que habla acerca del nacimiento de Jesucristo, Sí, sí. de cuando llegaron los magos, porque no dice que fueron reyes. Sí. Los únicos reyes que menciona en la palabra y en el relato son dos. Los únicos dos reyes que menciona es pues el rey Herodes y pues el Mesías, ¿no? Que es Jesucristo. Sí. Él es el único rey, bueno, el rey de reyes. Bueno, son los únicos reyes que habla acerca en la Biblia. De ahí en fuera a los demás, la palabra magos se refería a los astrónomos, que son aquellos que estudian el movimiento de las estrellas, estudiaban en ese tiempo pues el movimiento de los planetas, los cambios de... ¿cómo se llama? Los cambios de temporada, Sí. invierno y demás, ¿no? La navegación incluso. Entonces, bueno, así que, ¿cómo es que empiezan a hacer esto, hermano? De cómo es que se transversa la historia y empiezan a decir que son tres, o... Bueno, yo había escuchado que muchos argumentan que son tres, pues obviamente por los regalos, ¿no? Que es Sí. el incienso, el oro y la mirra, pero en la Biblia no especifica que sean tres, ¿vale? Entonces, ¿cómo fue que surgió todo esto, hermano? Bueno, pues al parecer esta tradición se heredó de las iglesias orientales, en donde había un evangelio apócrifo, pero en esa época pues algunos sí lo aceptaban, ¿verdad? Como como verdadero evangelio, que creo que es el nombre de evangelio arameo de la infancia, armenio de la infancia de Cristo, armenio. Y entonces pues ahí viene con más detalle que pues los nombres de los magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar, que eran tres, ¿verdad? Sí. Y bien común, ¿no? Un Ujú. negrito, Sí. el güero y uno intermedio. Ajá. Seguramente representaban a lo mejor a Sem, Cam y Jafet, ¿no? Como representando a todos los gentiles, quizás. Ah, Bueno, creo que sí le dan ese simbolismo, pero yo no había sé pensado que significaba, muchos dicen que es de... Bueno, regresamos de un corte, hermanos. Yo estaba comentando acerca sobre lo de la historia de los Reyes Magos y, bueno, yo tenía la creencia de que a lo mejor representaban a los continentes, ¿no? Que era, pues, el morenito, pues, de África, Ay, me iba a dar un... Ay, iba a estornudar. El morenito de África, pues, el caucásico de Europa y el intermedio de Alemania, ¿no? De Alemania, de América. Pero bueno, ya vimos que no era así, que todo esto surgió por un evangelio apócrifo. Sí, apócrifo. Que fue, pues, la historia de Jesús, del armenio, ¿verdad? Armenio, así se llama ese, porque surgió en el Medio Oriente. Exactamente. Y bueno, se especulaba que eran tres reyes magos, Sí. pues por los regalos que ofrecieron, ¿no? Que era el incienso, el oro y la mirra, ¿no? Que bueno, los que no saben qué son el significado de estos regalos, lo voy a explicar brevemente. El oro representaba obviamente la majestad de nuestro Señor Jesucristo, que vino aquí a la tierra dejando todo, pero no dejando de ser rey, ¿vale? Eso era lo que representaba el oro. Bueno, sí, eso representaba el oro. Posterior a ello dieron el incienso, que el incienso, bueno, sabemos que pues hoy en día lo ocupan mucho que para la meditación, Sí. que para relajarse, para aromatizar y eso, ¿no? Anteriormente no lo ocupaban para eso, muchos lo ocupaban incluso en el tabernáculo y demás. En la Pero bueno, adoración del templo. exactamente, para la adoración. Y justamente es eso, ¿vale? El incienso representa que por medio de lo que él va a hacer, de su sacrificio, por su venida, pues la reconciliación con el Padre, así como sube el humito del incienso, pues vamos a tener que representaba nuestras oraciones, ¿vale? Entonces eso, el incienso representaba la comunión que íbamos a tener con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del niño que nació. Y también por último, la mirra representaba, pues bueno, la mirra anteriormente era ocupada para embalsamar a los muertos,
Ujú. y también siendo pues un perfume. Muchos lo dicen que pues obviamente como lo usaban para embalsamar a los muertos, representaba eso, ¿no? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí, también, pero también mirra significa amargura, entonces todo ese dolo, todo lo que él iba a pasar tan amargo, pues eso era lo que estaba simbolizando, ¿no? La muerte que iba a Sí, tener todo el camino del Calvario que iba a sufrir, pues por causa de nuestros pecados. Así que pues bueno, si tú no conoces y no conocías estos datos, pues hay que meditar en esto. No voy a terminar todavía, pero pues meditemos en esto que se le ofreció a nuestro Señor Jesucristo, que igual nosotros podemos ofrecerle ahorita en estas temporadas, pues nuestro corazón, nuestra vida, ya que Él vino a este mundo pues para perdonarnos, para salvarnos, y pues bueno, no fue de una forma tan bonita el que haya muerto por nosotros, ¿vale? Pero sin embargo, por amor lo hizo, y lo menos que le podemos dar pues es entregarle nuestra vida a su servicio. Y bueno, hermano, para terminar, ¿es malo celebrar la Navidad? bueno, para esto, reflexionar si es algo pues pecaminoso o algo que no debamos hacer. Pues en primer lugar, como lo comentábamos anteriormente, sí la fecha del 25 de diciembre seguramente quedó establecida, ¿verdad? Ya como quedó ya establecida en la época de Constantino, de la dinastía de Constantino, de sus hijos, ¿verdad? Ya no fue precisamente durante el gobierno de Constantino, pero sí de sus descendientes. Y ellos, y Constantino en un principio era muy devoto del sol invicto, aunque él le dio la libertad de creencia a los cristianos. Y después incluso los persiguió. Bueno, él nunca se convirtió, ¿verdad? Él siempre fue pagano y sí tenía cierta reverencia por el Dios de los cristianos, pero como si fuera un Dios más de todos los que él adoraba. Entonces, definitivamente sí hay una influencia pagana. Yo creo que el 25 de diciembre se celebre la Navidad, pero quizá nada más en la fecha, pero eso sí, desde antes se buscaba como la fecha, ¿no? Y para poder Claro. conmemorar. Y bueno, en este aspecto, aunque digamos es algo que proviene, la fecha es algo que proviene del paganismo y se traslapó con el 25 de diciembre en donde se celebraba el sol invicto en Roma, que fue tomado del dios Tamuz oriental o de las deidades solares orientales, pues sí era una fecha de una celebración pagana. Sin embargo, pues no sé, yo en lo particular, yo, por ejemplo, que el 25 de diciembre yo no lo asocio como pues con alguna deidad pagana, ¿verdad? Claro, no estamos adorando al dios Sol. Entonces, exactamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros adoramos quizás pues bueno, yo creo que ya nadie adora a algún pagano, pero a algún dios de esos, ¿no? Pero quizás si nosotros pues ese día pues obviamente pues incurrimos, no sé, en excesos, lo que ya es la tradición, ¿verdad? Desgraciadamente. Pues eso sí es pecado. No el hecho de conmemorar el nacimiento de Cristo, eso no creo que sea pecado. ¿Por qué digo que no creo? Eso puede ser que ya sea muy personal, ¿no? Como que Sí, no podemos decir si es pecado o no es pecado, porque la Biblia no nos habla directamente, por ejemplo, de si celebrar un cumpleaños propio o de Cristo o de alguna otra persona es pecado, a menos que sea pues de un dios, ¿verdad? Que es un dios pagano, ajeno a un ídolo, etcétera. Pero la Biblia no nos dice en ese aspecto que eso sea pecado. Incluso en Romanos 14 del 4 al 6, ¿verdad? Eh, pues ahí, pues cito, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente caminando convencido en su propia convencido en mente. su propia mente, sí. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que mientras todo lo hagamos para el Señor, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que es aceptable para el Señor, pues yo creo que no incurrimos
en ningún pecado, ¿verdad? Claro. No creo que un cristiano que celebre la Navidad, pues, y pone un árbol, pues, esté rindiéndole honores al árbol, ¿verdad? Sí, no. O sea, simplemente eso ya se convirtió como en un adorno, ¿no? En un adorno, parte de la Exactamente. indumentaria. Incluso, mientras, pues, sea Cristo el centro de atención, yo creo que es benéfico, ¿no? Para nosotros, sobre todo recordar que, pues, bueno, en esas fechas, de los primeros 3 siglos, pues bueno, el cristianismo tuvo un impacto de tal manera, ¿verdad?, que el Imperio Romano pues tuvo que buscar la manera pues de asimilarse a él para no derrumbarse, ¿cierto? Porque pues ya la religión pagana pues ya se había caído, los templos estaban totalmente abandonados y quizá podríamos reflexionar pues en el testimonio que daban esos primeros cristianos, ¿no? Que realmente servían a Dios con todo su corazón, que pues bueno, daban su vida por su fe, muchos eran torturados, ¿verdad? Quemados en la hoguera, llevados al circo, incluso sí, y algunos emperadores hicieron intentos con mucho esfuerzo para desaparecer el cristianismo y no pudieron. Me acuerdo de ahorita del emperador que estuvo antes de Constantino, que fue Diocleciano. Él tenía un coemperador que se llamaba Galerio, y él en lo que es Asia Menor, actualmente Turquía, trató de desaparecer el cristianismo ahí, persiguió, mató, metió en la cárcel y estableció un culto que hiciera, y en esos sacerdotes tenían que hacer cosas parecidas a las que hacían los obispos cristianos, ¿no? Daban alimento a los pobres y todo eso, pero no lo pudo sostener, o sea, no se Hmm. pudo sostener. Y y es una historia también bonita, ¿no? Porque cuando él, después de que metió a la cárcel a todos y a muchos los mató y los torturó, ya no parecía que no había ningún cristiano, él festejó porque ese año hubo muchas cosechas y hubo mucha abundancia, y él lo veía como que los dioses lo habían bendecido por desaparecer el cristianismo. Claro. Pero al siguiente año hubo sequía, no hubo cosechas, y hubo hambruna, y luego al siguiente año hubo una peste y tremendo, mucha gente se enfermó, murió, y los cristianos dieron testimonio al incluso asistir a los enfermos que no eran ni cristianos. Y pues bueno, después de esa peste, el emperador ya le dio a los cristianos libertad, ya los dejó mejor salir, y bueno, qué triunfo, ¿no? De parte de Dios, o sea, realmente, y de los cristianos que pues dieron testimonio, ¿no? Y soportaron, y en fin, digo, Mm. fue algo muy, muy memorable, ¿no? Y pues bueno, hay que, pues que hay que quedarnos con ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. De lo que pues debemos de ser así como seguidores de Jesucristo, ¿verdad? Claro, eso es lo que Ujú. significa ser cristiano, ¿no? Lejos de Sí. ser una religión, la Ujú. palabra cristiano significa pequeño seguidor de Cristo. Y creo que eso es algo que debemos de entender, lejos de que si debemos celebrar o no la Navidad, es pues una temporada en donde siento yo se respira muchísimo pues el amor fraterno, el amor entre familia, en donde pues podemos incluso a personas que no son bueno, en estas fechas yo siempre he dicho que las personas son muy receptivas. Ahorita Sí, están como que muy atentas en estas fechas por lo mismo de que pues son fechas pues de Navidad, de bueno, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y demás. Entonces la gente ahorita está muy mm, atenta, muy presta, ¿no? Eh, y bueno, nosotros incluso en la iglesia, pues salimos a cantar, salimos a repartir folletos, salimos a regalar ropa, cenas, eh, y pues tratar, obviamente, de poder predicarles el Evangelio a aquellas personas. Eh, que, que eso es lo que deberíamos de estar predicando, ¿no? El, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el poder, eh, pues, decir que Jesucristo nació. Entonces, así predicar el es. Evangelio y lejos de andar peleando incluso entre, entre cristianos, entre nosotros mismos, echándonos tierra de que ellos no son cristianos porque eh, ponen arbolito, ellos no son cristianos porque celebran la Navidad, celebran cumpleaños, celebran demás. Creo que perdemos tiempo en eso. Deberíamos de estar predicando el Evangelio, decir que yo sí creo que un cristiano debe celebrar la Navidad porque estamos recordando
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y pues no nada más celebrarlo, sino pues predicarlo. Sí. Entonces, yo en lo personal sí creo que en el poder compartir el mensaje de la Navidad, que es eso, ¿no? Jesucristo vino por mis pecados, por tus pecados, y pues la única manera de poder aceptarlo es arrepintiéndonos de todo corazón. Si tú que estás escuchando y gracias por haberte quedado por todo este mensaje, puedes hoy mismo reconocer a Jesucristo en tu corazón. Si te arrepientes de tus pecados, si reconoces la situación en la que estás, diciendo que bueno, nadie es perfecto en este mundo, no soy perfecto, el hermano Alejandro no es perfecto, el único perfecto es Jesucristo nuestro Señor, por lo cual Él vino a este mundo, no un 25 de diciembre, no sabemos el día en el que vino, pero lo que sí sabemos es que vino a este mundo, vino a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Vino a perdonar nuestros pecados, tus pecados y reconciliarnos con el Padre. La única manera en la que podemos ir al cielo es arrepintiéndonos de todo corazón y poder decirle, Señor, sálvame, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón y me arrepiento por todo lo que he hecho. El arrepentimiento de corazón es lo que va a marcar una pauta para que nosotros podamos recibir ahora a Cristo. Y no nada más es decirlo, ese arrepentimiento al que se refiere la Biblia, el arrepentirse es dar un giro de 180 grados, darle la espalda totalmente al pecado y ahora decidir caminar y poder predicar a Cristo, ¿no? Así que si tú también quieres ser un mensajero de Él, pues únicamente tienes que reconocer que Cristo vino y que, bueno, que entre en tu corazón. ¿Quiere compartir usted algo para terminar, hermano? Sí, ahorita me acordaba pues, de este versículo tan importante, pues también el nacimiento de Jesucristo es muy importante, no se da una fecha, Sí, pero claro. sin embargo es un evento importante que fue profetizado por Isaías, ¿no? Y en Isaías 7:14 dice, Isaías le profetiza al rey Acaz, ¿verdad? Le da una señal, pues bueno, de que no iba a ser derrotado por, creo que los reyes Pecac y el rey de los, ¿cómo se llama? Los arameos, no me acuerdo de su nombre, pero aquí está en el 7:14, esta es la señal que le da. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, pues, creo que es Dios con nosotros, ¿verdad? Nos dice en el Evangelio de Mateo. Entonces, por supuesto que es muy importante, pues, que nació ahorita ya, pero en esa época era importante saber que nacería, ¿verdad? El Hijo de Dios, Dios hecho carne con nosotros y que vendría, pues bueno, a darnos libertad del pecado, a librar nuestra alma de la condenación eterna y pues bueno, todo lo que ya se ha dicho, lo que es el Evangelio, ¿no? Exactamente, así que, Sí. bueno, dice exactamente, ¿no? Emmanuel, Ujú. Dios con nosotros. Así que, bueno, Dios mismo estuvo aquí en la tierra con nosotros, Sí, claro. que fue Jesucristo, ¿no? Muchos, pues incluso estando Jesucristo aquí en la tierra no le creían, ¿no? De que, Sí, 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 bueno, si no. tú eres hijo de Dios, ¿por qué no nos muestras al Padre? Dijo, Sí, pues aquí estoy, sí, ¿no? exactamente. Bueno, no lo dijo así, ¿vale? En la versión Sajid, así lo dijo. pero, bueno, hermano, igual si en algún momento, pues los ofendimos o algo así, pues no se lo tomen algo personal, simplemente, bueno, lo que queremos con esto es de que a lo mejor no satanicemos el hecho de que Jesucristo vino. Eso es únicamente, ¿vale? No, a lo mejor tomamos estas fechas pues para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no significa que le estemos rindiendo un culto totalmente a un día, ¿vale? Sino simplemente es tomar ese tiempo para poder meditar y pasar tiempo con la familia, el de que Jesucristo nació. Sí, y como nos recomendaba nuestro pastor, ¿no? Pues predicar ese día el Evangelio, en lugar de Exactamente. decir, no voy a ir a la cena de Navidad porque es del Exactamente. diablo. Y que justamente muchos dicen, es que ya viene Navidad y la familia y uno no se lleva Sí, bien con la familia. pues mejor hay que predicarles el Exactamente, Evangelio, ¿verdad? Ya si te exactamente. corren de la cena, pues Ya ni modo. es bueno, pues ya me voy. Sí, Pero no creo, ¿verdad? También hay que hacerlo pues con respeto claro que sí. y Así todo. que todo esto, como siempre hemos dicho, no es para atacar
a nadie en absoluto. Créanme que nuestra intención no es atacar a nadie, únicamente aquí pues como les decimos exponemos lo que dice la Biblia y nosotros únicamente nos vamos a basar en lo que dice la Biblia, ¿vale? Que si bien obviamente tomamos fuentes externas, pues obviamente para sacar las historias de los Reyes Magos, de Sí, Santa Claus y demás sí, historias claro. que pues obviamente no vienen en la Biblia, ¿vale? Que bueno, la de los magos sí viene, pero no son reyes, ¿vale? Sí, y el propósito no es dar una doctrina, sino datos nada más históricos y que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? Claro que sí, Con exactamente. Así respecto a que, eso. Ujú. bueno, si acabaron de ver el video, les agradeceríamos muchísimo que puedan compartirlo, que aquellos que ustedes quieren que lo sigan viendo, que lo reproduzcan, bueno, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, estamos en Facebook, como Tu Momento Selah, una página del podcast donde estamos subiendo varios clips acerca de diferentes podcasts que hemos tenido en YouTube. Y también, si los quieren ir escuchando mientras van manejando y se quedaron en cierto tiempo viéndolo a lo mejor en la plataforma de YouTube y quieren irlo escuchando de camino al trabajo y demás, bueno, también nos pueden encontrar en Spotify. Tenemos los links en la descripción, así que les estarán apareciendo. Y no olviden regalarnos un like, que nos ayuda muchísimo a que pueda este video llegar a más personas, ¿vale? Muchos piensan que los likes no ayudan, la verdad sí nos ayudan mucho, pues primeramente para saber que les está gustando este ministerio y también para que YouTube mismo los pueda recomendar, ¿vale? Y pueda llegar a más personas. Así que bueno, saben el motivo de la Navidad, ya conocen y si en verdad quieren darle su vida a Jesucristo, pues bueno, hagan una pausa en su vida y que tengan un momento Selah. Chao.